¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que este día hermoso, por lo menos acá en Santiago, lleno de calor como el día de ayer, hoy día que vamos por la misma sobre los 30 grados, sea un día hermoso en sus vidas espirituales, porque todo lo demás lo podemos soportar, qué sé yo, nos colocamos un poquito de agua y capeamos un poco el calor. Pero las cosas que pasan en la vida, que son espirituales, son mucho más complicadas, porque tenemos que tratarlas de manera diferente. Hoy día, por lo menos, hemos escuchado a Ítalo Junior, ahí hablando de la palabra del Señor, a la hermana Herodia. También escuchamos dentro de unas canciones, cómo hablaban del verbo que se hizo carne. Tanta palabra que hay y cuánto entendemos de ella o cuánto la comprendemos. Pero es hermosa la palabra del Señor porque nos lleva por caminos de victoria, caminos de salud espiritual. Así que gracias al Señor por eso. Hoy día el tema que vamos a tocar y que vamos a presentar tiene que ver con la esperanza. Ayer me llamó la atención, escuchando las noticias, el señor París, ministro de Salud, dijo, con respecto a la vacuna, dijo, hay una luz de esperanza. Una luz de esperanza. Es interesante, porque todos de una u otra manera tenemos esperanza en algo. Entonces puse como título a este mensaje, a esta exhortación de la palabra, la esperanza es lo último que se pierde. Vamos a ver si es verdad. Por eso quiero que por favor tomen sus Biblias, abran en un salmo hermoso, el Salmo 42, verso 11. Yo lo tengo en versión NBI, que ahí me va a acompañar Gregory, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver solamente una frase de este salmo. Entonces, ya lo tienen listo. No se vayan, hermanas, quédense. No se preocupen de la ollita, dejémosla ahí. Bueno, que no se nos vaya a pasar nomás, tiene que ser lo justo y necesario. Así que atentos. Pero vamos a lo que vinimos, que es lo más importante, la palabra del Señor. Salmo 42, 11. Dice de la siguiente manera: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esa es la versión NBI. Pero también fíjense en la versión Reina Valera, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La esperanza en Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias una vez más porque estás con nosotros, Señor. Porque estás en cada hogar. Aquellos que se han decidido conectarse, aquellos que han decidido estar en nuestro culto, bendíceles, Señor, con tu palabra. Bendíceles, Señor, para que esta palabra espiritual también se convierta, Señor, en algo material en sus vidas. Aquellos que tienen necesidad, Señor, material y espiritual, por favor, concédele, Señor, lo que piden en sus corazones y cubre sus necesidades, Señor, porque la esperanza la tenemos puesta en ti. Eres el único. ¿Por qué he de inquietarme? ¿Por qué? Si estás tú, Señor. Padre mío, que esta palabra de este día sea una bendición. Y para que sea una bendición, te pido que tu Espíritu Santo me dirija y que tu Espíritu Santo abra los corazones de aquellos que van a escuchar este mensaje, esta exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos al tema. Cuando hablamos de la palabra esperanza, algunos piensan que es como un pensamiento ilusorio. La gente común piensa que es algo ilusorio, algo que no puede ser, podría ser, o espero que algo suceda. Esa es la esperanza del mundo.
la Biblia nos da a entender otras cosas con respecto a la palabra esperanza. Ejemplo, la palabra esperanza es una expectativa segura, es algo que yo tengo, es muy semejante a la fe. Estoy seguro que esto va a suceder. También la palabra del Señor nos dice que la esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. Nos dice eso en el libro de los Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. En Hebreos también nos dice en el capítulo 11, verso 1, ¿cierto? Que nos habla de la fe. La esperanza también es un componente fundamental de la vida de los justos. Proverbios 23, 17 y 18 nos dice eso. Sin la esperanza, la vida pierde su sentido. Lamentaciones 3, 18 y Job 7, 6. Los justos que confían o ponen su esperanza en Dios serán ayudados, según nos indica el Salmo 28, 7. Y no serán confundidos, avergonzados o decepcionados, según el libro de Isaías, capítulo 49, verso 23. Los justos que tienen esta confiada esperanza en Dios tienen una frecuente confianza en la protección y la ayuda de Dios. Jeremías 29:11. Y están libres del temor y de la ansiedad, según el Salmo 46, versículos 2 y 3. La palabra esperanza tiene mucha relación con confianza, deseo, anhelo, fidelidad, fe, paciencia, presencia del Señor, promesa, expectativa, seguridad, amor, perseverancia, constancia, tesón. Está muy relacionada la palabra esperanza a estas otras palabras que usamos a menudo y que muchos de nosotros las empleamos en nuestras conversaciones y las empleamos en el diario vivir. Quisiera, mediante un texto, mostrar una historia donde nos habla acerca de la esperanza. Por favor, Gregory me va a acompañar con algunas imágenes y yo voy a tratar de hacer lo siguiente. En las bibliotecas vivas, uno va y muchas veces se encuentra con un cuentacuento o cuenta historia. Trataré, de alguna manera, de hacerlo igual. Por supuesto que esto es un arte y no sé si estaré a la altura de ellos, pero lo trataremos de hacer. Esta historia la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Sí, usted sabe, el naufragio de Pablo. Y lo voy a leer de la siguiente manera. El viento rugía con la furia de un león enjaulado. El barco se tambaleaba para todos lados. Por momentos, la proa subía en casi forma vertical para pocos segundos después comenzar a bajar como si fuera una montaña rusa. Las velas habían sido arraigadas. Ahora es la popa la que empieza a subir para luego la embarcación inclinarse sobre uno de sus lados. Parecería que todas las maderas están crujiendo y que en cualquier momento el barco se va a desintegrar. Está amaneciendo, pero el sol no se ve en ese cielo cubierto de furiosas nubes grises y negras. Los hombres se tratan de mantener en su lugar aferrándose de lo que encuentran más cerca. Algunos marineros se han atado con cuerdas a la cintura por temor a que las siniestras olas los arrastren al abismo. Hay gritos de desesperación. Algunos maldicen a sus dioses. Hace frío y está lloviendo torrencialmente. Los experimentados lobos de mar se dicen unos a otros frases tales como «Nunca en mi vida vi algo igual». Los relámpagos iluminan el cielo plomizo. Los rayos explotan como si enormes bombas cayeran sobre las nubes. Los soldados acostumbrados a pelear bravas batallas en tierra firme están mareados y nauseabundos por el movimiento continuo del navío. Muchos están pálidos y sudorosos, mostrando en sus ojos el terror que se apoderó de ellos. Uno dice: lo que es yo, nunca más me embarco si vivo para contar el cuento. Yo tampoco, agrega otro. Nunca, nunca más, repite un joven como si no pudiera convencer. Hay solo dos hombres que no parecen aterrorizados. El principal es un tal Pablo, que se dice que es un fanático religioso
y también un prisionero político. El otro se llama Lucas. El primero le había discutido al capitán aconsejándole que no saliera de Creta hasta que se lo indicara. El marino había respondido: yo aquí soy el capitán y el que manda. El propietario del barco, que también estaba a bordo, estaba de acuerdo. Entre el bullicio de la tempestad, Pablo se pone de pie y con voz fuerte y clara dice: habría sido conveniente haberme oído y no zarpar de Creta. El capitán se pone colorado como tomate maduro, titubea y dice: esto yo no me lo esperaba. Sí, dice uno de los soldados, yo le oí decir al prisionero que se venía una tormenta muy fuerte. ¿Qué podría saber este hombre si no es marino? Pablo le dice: les previne que no tenían que zarpar de Creta arriesgando este perjuicio y pérdida. El dueño de la embarcación se pone más pálido. Ya se han caído varios palos de los mástiles. Él sabe que ese barco no va a aguantar mucho más la furia de la naturaleza embravecida. Los marineros y los soldados están con sus ojos pendientes en Pablo, mientras que se agarran fuertemente a unos tablones. El apóstol, por otra parte, se aferra con una mano a un poste y parecería que no le importa mucho la lluvia, los relámpagos, los truenos y el movimiento infernal del barco. Ahora, dice Pablo, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Este sí que es optimista, dice uno de los curtidos marinos. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, prosigue Pablo, sino solamente la nave. Los hombres empalidecen de nuevo, saben que están en medio del mar. Con la tormenta y la lluvia la visibilidad es muy baja. Uno dice: aquí no se salva nadie. Que los dioses del Olimpo lo oigan, dicen algunos. Los ojos de los tripulantes reflejan ahora cierta esperanza. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, dice Pablo. Yo no lo oí, dice uno. Yo tampoco, apoya otro. ¿Quién es el ángel de Dios?, pregunta uno. ¿Y qué le dijo el supuesto ángel?, pregunta otro con un tono burlón. El apóstol no se inmuta y responde con las palabras del ángel: Pablo, no temas, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Y cómo vamos a salir de aquí?, pregunta un soldado. Es necesario que demos en una isla, responde el hombre de Dios. Han pasado ya 14 días y sus noches, y los marineros echan la sonda para medir la profundidad. En los días anteriores nunca tocaba fondo. Ahora encuentran que se toca fondo a 40 metros, y unas cuantas horas después a 30 metros. Todavía no se ve nada, pero sospechan que la tierra firme no está muy lejos. Saben que el barco muy pronto se va a estrellar contra las rocas y echan las anclas. Los marineros tratan de escapar con un pequeño bote salvavidas. Pablo se da cuenta de la artimaña y le dice al centurión: si estos escapan, ustedes no se pueden salvar. Los soldados cortan las amarras y el bote salvavidas se aleja solo, llevado por las olas. Comienza a amanecer. A unos 5 kilómetros se ve una isla. Todavía es muy hondo y la distancia es grande para la mayoría de los tripulantes que no saben nadar o no son buenos nadadores. Una vez más el apóstol se pone cerca del mástil principal, que se mueve para todos lados, y les habla: os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Un viejo marinero le dice a su compañero: ¿de dónde saca este hombre esta confianza? Parece que cree en una divinidad distinta, responde el otro. Pablo toma un pedazo grande de pan y me imagino que ora a su Dios diciendo algo así: Señor, te doy gracias por este pan que tú nos das. Te doy gracias por tu protección perfecta y completa. Te doy gracias que aunque este tremendo huracán, tú eres el Todopoderoso y desde tu trono eterno lo controlas todo. Acto seguido, rompe el pan y empieza a comer con toda calma, como si estuviera en la casa de sus amigos. La vela se iza y el barco empieza a dirigirse a una ensenada. Los soldados quieren matar a todos los prisioneros para que no se escape ninguno, lo que es impedido por el centurión Julio, quien ordena
que los que sepan nadar se alejen hacia la costa, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. 276 vidas fueron salvadas de una muerte casi segura. Esta historia es contada por el doctor Lucas, el que escribe en Hechos de los Apóstoles. Por supuesto que traté de hacerla en una forma diferente, pero si usted lee Hechos, capítulo 27, se va a encontrar con esta historia. Es una historia compleja, difícil, pero llena de esperanza. Hoy día solamente quiero presentar 2 puntos importantes. Y ahí me va a acompañar Gregory mostrando uno de los primeros puntos, que es en qué o quién estaba puesta la esperanza de los tripulantes del barco. Y si ustedes leen en sus escrituras, en el verso 11, dice que el centurión, en vez de hacerle caso a Pablo, siguió el consejo del timonel y el dueño del barco. Una de las cosas interesantes de esto, que el apóstol ya les había indicado, que no salieran del puerto. ¿Por qué? Primero, según lo que he visto y he analizado un poco al apóstol, luego de sus 3 viajes misioneros, navegó muchas veces por ese mar. Y justamente estaban celebrando el día de la dedicación, estaban en ayuno. Y eso es el Yom Kippur, que se celebra hasta hoy día en tierras israelitas. ¿Qué significa eso? Que esto se celebraba casi ya al final de octubre. Y en noviembre empezaban a crearse en ese mar muchos huracanes, porque entraba el invierno. Por supuesto, lo que quería el hombre, este centurión, que iba a cargo del barco, junto al timonel y junto al dueño de ese barco, querían llegar a un puerto seguro para poder pasar el invierno. Pero se equivocaron. Se equivocaron porque no le hicieron caso al apóstol. Por supuesto que es lógico también de que ¿por qué he de hacerle caso a esta persona que no es marinero? Entonces ellos se dedicaron a hablar entre ellos y tomaron la decisión de zarpar. Lamentablemente para ellos, esa confianza no estaba puesta en alguien superior, sino que esa confianza estaba puesta en su barco. Un barco, madera. Por supuesto, me imagino en aquellos tiempos no eran aquellos barcos de hoy que son más fuertes, que aún hoy vemos barcos que ante el mar sucumben. Pero en ese tiempo ese barco no era de gran poder para enfrentar todo lo que iba a suceder. Entonces ellos, estos hombres, su confianza, su esperanza, estaba puesta 100% en el barco. Estaba puesta 100% en la habilidad del timonel. Estaba puesta 100% en los marinos que habían ahí, porque eran lobos de mar, hombres que estaban muy bien hechos para combatir todo esto. Quizás habían pasado algunas situaciones como esta, pero no tan bravía como la que estaba sucediendo en este instante. Hoy día, hermanos, también pasamos por momentos así, momentos complejos, difíciles, duros. Hemos sufrido, porque estar encerrados es un sufrimiento. Esta pandemia nos ha enseñado a muchas cosas, y podemos ver que muchos estábamos confiados en nuestro trabajo, muchos estábamos confiados en nuestro título, soy ingeniero, soy esto y esto otro, muchos confiados en su salud, en su fortaleza, en su valentía, muchos confiados en sí mismos. Pero con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que las cosas cambian. Nuestras fuerzas valen muy poco delante de este virus tan pequeño, ínfimo, que ni siquiera lo podemos ver y que hasta el día de hoy nos tiene retrocediendo
en el proceso que estamos viviendo. Pero como dijo el ministro París, hay una luz de esperanza, una vacuna que es creada por el hombre. Hay una luz de esperanza. La pregunta es, cuando llegue aquella vacuna, ¿dónde pondremos nuestra esperanza futuro? Sí, podemos sanarnos, claro que sí. ¿Nos puede ayudar? Por supuesto, nos va a ayudar esta vacuna, va a ayudarnos a superar este virus. Pero ¿irá a ayudarnos a superar las debilidades internas, las debilidades del alma, las debilidades del corazón? Esa es la pregunta. ¿Nos ayudará? Yo creo que no. Yo creo que no. Y es por eso que hoy día hay tantas enfermedades mentales, hay tanta debilidad espiritual, hay tanto que está en contra de nosotros que ya ni siquiera es material. Bien. Luego, hay otra pregunta que la puso Gregory, que tiene que ver en qué o quién estaba puesta la esperanza de Pablo. Y cuando nosotros vamos ya en el mismo capítulo, ¿cierto? Y en el verso 22, dice: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Y él los anima. Entonces Pablo, ¿en quién había puesto su confianza? ¿En quién había puesto su esperanza? En Dios. Y ni siquiera en el ángel de Dios, en ese ángel, ese mensajero que Dios le había enviado a darle esta noticia, sino que lo más importante era el mensaje que le llevaba el ángel, y que le dice: no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, porque él le va a conceder la vida de todos aquellos pasajeros, por supuesto la vida del mismo. Entonces uno se imagina la actitud de Pablo. La actitud de Pablo era que cuando comenzó esto, me imagino, él estaba pidiendo a Dios por estos hombres también, no tan solo por su vida, sino por estos hombres. Bueno, también nos encontramos después un pasaje complejo, y esto pasa también en muchas partes. Habían algunos marineros que jugaron a lo que muchas veces decimos: sálvate solo, y vieron el momento de tomar aquel bote salvavidas y lanzarlo y huir. Pero Pablo, como había recibido que todos iban a ser salvados, le indicó a Julio, al centurión, para que cortaran ese bote salvavidas y se fuera. Bueno, también existe esto. Hay muchas personas, muchos hermanos en las congregaciones que creen que si me voy de esta iglesia a esta otra va a ser mejor. Si me voy... No, hermanos. Dios es el mismo en todos los lugares. Somos las personas diferentes. Lo que debemos hacer es quedarnos arriba de la barca y luchar contra la tempestad, luchar contra los problemas, no huir de los problemas. Es interesante lo que pasa con esto, que muchos hombres muchas veces quieren huir. El primer problema, cuando ven la primera situación riesgosa, quieren huir. Y nos enseña el Señor que no, que debemos luchar, debemos estar ahí. Como segundo punto, ya vimos entonces, primero, la esperanza de los hombres donde está puesta. Segundo, ahí mismo, la esperanza de Pablo. Y hablando de la esperanza, ¿sabes qué? Me recuerdo de un barco que se llamaba el Titanic. Cuando construyeron este barco, cuenta la historia, que las personas decían: este barco ni Dios lo va a hundir. Y resulta que en su primera salida
una punta de un iceberg. Le rompe el casco y este barco se hunde, perdiendo la vida de muchísimas personas. Pero sí me llama la atención, y esto ustedes pudieron verlo en la película y cuentan que es real, que hasta el último momento que se pudo, siguió una orquesta tocando música. ¿Saben ustedes que aquella orquesta que tocaba música eran hombres cristianos, muchos de ellos, que no era una orquesta consolidada, sino que se juntaron en el barco para poder tocar? Y cuando se están ya en los momentos más complejos del hundimiento del Titanic, ellos empiezan a tocar un himno que dice así: más cerca, oh Dios, de ti, aunque la dura cruz me oprima a mí, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. La esperanza de aquellos hombres, ese grupo de cristianos que estaban dentro de ese conjunto, de esa banda instrumental, ya no estaba puesta en que le pudieran pasar un bote salvavidas o que el barco ya no se iba a hundir. Estaba puesta en nuestro Señor. Esa era la esperanza. Bien, pero ahora vamos a un segundo punto, que Gregory, por favor, que es el propósito de Dios. Siempre Dios tiene un propósito en todas las cosas, hermano. Tiene un propósito que es fundamental para crecer. Los propósitos de Dios siempre van de la mano con el crecimiento de cada uno de los cristianos. En este caso, en particular, había un propósito de Dios muy inmediato. ¿Cuál fue? Primero, si ustedes leen la historia, se van a dar cuenta que Julio, el centurión, fue un hombre que trató humanamente a Pablo. Lo dejó que estuviera con sus amigos, lo dejó descansar, no lo molestó. Por supuesto, al principio no creyó, pero después de todo lo que estaba viendo, Julio pudo creer. Si creyó en el Señor o no creyó, eso el autor, el escritor del libro de los Hechos no nos da a conocer. Había propósito inmediato también para aquellos tripulantes, para aquella tripulación que se está enfrentando a este mar bravío, de la salvación de sus vidas. También había un propósito de Dios con ellos, pero el propósito se extiende más allá. Si ustedes van al capítulo 28, se van a dar cuenta que llegan a una isla muy pequeña, la isla de Malta. En aquella isla llegan y los tratan humanamente. Se cuenta de que el mar tiene 8 grados Celsius, 8 grados de frío. Imagínense cómo estaban. Entonces, cuando ellos salen, le hacen una fogata, los tapan. Bueno, ahí hay otra historia, ¿cierto? Que es mordido por una serpiente, creen que es un dios, se asemeja a otra historia anterior. Pero eso no era lo más importante, porque Dios sabía que en esa isla habían personas enfermas. Uno era, por lo que recuerdo, el padre del que estaba gobernando esa isla, que podría haber sido un romano influyente, y estaba enfermo. Pablo llega a esa casa, ora a Dios y es sanado. Y luego el propósito sigue extendiéndose. ¿Dónde va? A que todos los que estaban enfermos en la isla fueron sanados por el ungimiento de este apóstol hacia ellos. Hermanos, hermanas, Dios en todas las situaciones tiene un propósito. Sí, tenemos que sufrir, lo tenemos que hacer. Tenemos que pasar por malos momentos, lo tenemos que hacer. Porque ser cristiano no significa que debamos huir ante estas cosas o que debemos vivir una vida de rosa en rosa. No, debemos también pasar por las espinas. Y estas espinas nos hacen ponernos mucho más maduros y nos hacen colocar nuestra vista en la esperanza, porque la última esperanza para nosotros es Jesucristo, nuestro Señor. El otro propósito que tenía Dios era un propósito más lejano. Era de que Pablo
Le había dicho el Señor, tienes que comparecer ante el emperador. El propósito del Señor era que Pablo llegara a Roma. Llega a Roma y puede enseñar a aquellos hombres la palabra del Señor. Puede hablar primero con los judíos que no lo aceptan, pero después extiende el evangelio. Su propósito, por supuesto, era llegar hasta España. Pero si Pablo no llegó a España, la palabra del Señor sí llegó a España. Y si usted empieza a ver, llega a toda Europa. Y luego de Europa, llega hasta nuestras vidas. Dios tiene un propósito con la esperanza de cada uno de nosotros. Quiere siempre hacer algo. A veces no las vemos. Quizás nunca las veremos. Nunca. Pero Dios siempre cumple con sus propósitos. Dos palabras realmente maravillosas: la esperanza y el propósito de Dios. Concluyo. En el libro de los Romanos, capítulo 5, versos 3 y 4 dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Ve? Tenemos que comenzar por sufrir muchas veces. No significa que pasemos una vida de sufrimiento. Bueno, nuestro Señor nos enseñó con el mayor ejemplo, ¿cierto? Cuando está en el Getsemaní orando, que Él no quería quizás pasar como hombre esa copa tan amarga, pero le pide a Dios que se haga su voluntad. Y la voluntad de Dios es que pasara por la prueba más difícil que un hombre puede pasar, la muerte, una muerte del santo, del puro, y lo hace de que en esa cruz pueda ser llamado el maldito, porque la cruz era para los malditos, era para los malos, y ahí estaba el Señor por ti y por mí. Qué grande y maravilloso es el Señor. Bien, si mi hermano Gregory, por favor, me apunta una de las últimas imágenes que tiene que rever. Ahí está. Es la conclusión. Mire, fíjense que cómo creer en Dios en los momentos más difíciles. O sea, cómo tener esperanza en Dios cuando los momentos se colocan complejos. Y ahí tenemos algunos puntos. Dar gracias como un ejercicio diario. Oiga, levantarnos todas las mañanas y decirle gracias, Señor. He abierto los ojos, tengo un día más para adorarte y para alabarte. Porque nosotros, como estamos estudiando con los varones, hemos sido hechos para adorar a Dios. Para adorar a Dios con nuestras palabras, con nuestro cántico, con nuestro andar, con nuestra vida. Entonces, lo primero que debemos hacer como un hábito de vida es dar gracias a Dios todos los días. Luego, estar dispuesto a crecer con la prueba. Debemos pasar la prueba. Si la prueba hay que pasarla. Hay que luchar contra la prueba. Hay que estar en la prueba. Lo único importante es que el Señor nunca va a colocar una prueba más grande de la que nosotros podamos llevar a cuesta. Y más encima el Señor nos dice, yo te voy a ayudar a llevar esa carga. ¡Qué maravilloso! Otra, confiar en el proceso. Hay que confiar de que Dios está haciendo las cosas bien. Y si tú ves que cada día se pone más oscuro como este embravecido huracán que había en ese mar, bueno, pronto el Señor va a dar la luz de esperanza. Va a dar y va a abrir esa luz para que tú puedas ver con calma, con tranquilidad y después mirar hacia atrás y decir, ya pasé. También, un cuarto punto, rodearnos de personas positivas. Rodéate, hermano, hermana, de hombres que lean la palabra, que estudien la palabra, que te hablen del Señor y que no tanto de lo externo, sino de lo interno. Lo importante en nuestras vidas es el espíritu, más que todas las cosas que podamos tener. Es verdad, son necesarias, sí, hermano, nadie discute eso. Es necesario todo lo externo, el dinero, el trabajo,
los títulos, todo es necesario para tener una buena vida. Pero la mejor vida, hermanos, es hacer lo que dice la palabra del Señor. Y como muchas veces no somos muy dados a estudiar la palabra, acérquese a personas que son positivas, son asertivas, les gusta la lectura, estudian la palabra, y ellos te van a ayudar también en este proceso. También tenemos tener lecturas valiosas. Sí, lea la Escritura, estudie la Escritura. Hay también muchos libros buenos que usted puede ir leyendo y que le van a animar. Pero no deje de lado la Escritura. Como dijo nuestro pastor hace unos días atrás, el domingo pasado, cuando creemos que hay un refugio y nos concentramos en el Salmo 91, donde abrimos el Salmo y lo dejamos ahí, pensando que habiendo abierto el Salmo, todo está bien en la casa. Eso es una mentira. Y es una mentira del diablo, que lo único que ha hecho es que nos pongamos flojos. ¿Ya? Con eso yo estoy tranquilo. El pancito de vida, con eso me conformo. No, hermanas y hermanos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, reflexionar en las Escrituras. Y punto 6, siempre reflexionar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque cada vez que reflexionamos en ella, nos encontramos con lo más hermoso, con lo más precioso, que el Verbo se hizo carne, con lo más hermoso que ese niño pequeño que nació en Belén, luego se entregaría por nosotros, por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que tengamos vida. Y esa es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es lo que más anhelamos y necesitamos en la vida. ¿Y cuál es el propósito de Él? De que tengamos vida eterna. Y esto no tan solo para nosotros que ya estamos en la iglesia, para todos aquellos que creen en Dios. Y termino, por favor, hermano Gregory, la última. Dijimos al principio, comenzamos con un título, ¿cierto? La esperanza es lo último que se pierde. Vamos a terminar con otro título. La esperanza es una virtud perdurable de la vida cristiana. No es lo último. La esperanza es perdurable en la vida cristiana. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios mantenga firme en su vida esta esperanza, porque Dios tiene un propósito con usted. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta tarde ya. Oro en el nombre de Jesús, porque me has dado la oportunidad de hablar, Señor, de tu palabra, de este libro que escribió Lucas y que puso un acontecimiento bastante singular, que fue, Señor, este naufragio que vivieron ellos, Señor. Yendo camino a Roma, Señor, naufragaron en una isla, pero tú siempre, Señor, tienes algo guardado, y eso fue que pudiste, Señor, obrar en la vida de muchos otros. Probablemente muchos creyeron en ti y se convirtieron en Malta, muchos, Señor. Así también que hoy día mis hermanos, mis hermanas puedan recibir, Señor, de ti, Señor, bendición. Gracias por tu palabra y gracias por esta tarde. Bendícenos, Padre misericordioso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.